Yo fui a la peluquería y dije solo las puntitas. Y ahora parezco Willy Wonka. Pero me gusta. Si mi vida fuera La Rosa de Guadalupe, este capítulo se llamaría De Rapunzel a Dora la Exploradora. Anyway, siempre Dora, nunca Indora. Dora, Dora, Dora la Exploradora. Hola Cradybooks, bienvenidos a Tuscate al pie de página. Me van a criticar por todo, así que yo de todas formas sigo subiendo videos a lo me cagüen. No, la verdad es que ya sé que yo debía haber subido este video hace una semana, el miércoles, pero pues estaba un poco perdida, ¿sabes? No sabía qué día era, no sabía qué fecha era, no sabía cómo estaba el mundo dirigiéndose en ese momento. En serio, estaba entrando en crisis, tenía muchas cosas que hacer y pues se me olvidó por completo hacer este video. Así que hoy vamos a retomar el tema de leyendo a mujeres. Ya sé que no es el primer miércoles del mes, como había prometido que sería el día en el que subiría ese tipo de videos. Es viernes y creo que es el tercer viernes del mes, pero bueno, ni modo. De todas formas, lo que cuenta es el contenido. Hoy elegí, o bueno, este mes elegí dentro de mis lecturas femeninas, pues una de las grandes de nuevo. Y esto me dirán, oye Katy, esto contradice un poco el concepto de esta serie, de este espacio en el que se quiere, pues dar visibilidad a las mujeres, a una visibilidad que no están teniendo. Y pues si tú eliges una grande, una de las más conocidas, como que no estás cumpliendo el objetivo. Deberíamos concentrarnos más en autoras que tal vez no tienen ese protagonismo. Sí, estoy de acuerdo con eso. Pero en el caso en particular es muy importante que haga notar a esta mujer, a esta escritora, porque vamos a ponernos en contexto otra vez. Pasa que cuando uno va a una librería, pues se encuentra con secciones, en muchos casos, divididas, qué sé yo, historia, filosofía, novela, terror, poesía, romance, etcétera, etcétera. Y una persona promedio, y esto pues lo hice incluso preguntando a varios de mis conocidos, una persona promedio identifica, o más bien asocia a una autora femenina con cierto tipo de géneros, dentro de los cuales predomina el romance y la poesía. No quiere decir que no exista autoras que se dedican exclusivamente a este género o a estos géneros, evidentemente que sí, pero también los hay varones. Sin embargo, cuando uno habla, por ejemplo, de suspenso, misterio, terror o ciencia ficción, lo que primero se le vendría a la mente serían autores masculinos. Y esto pues como que desmereciendo un poco la labor de muchas escritoras que se han dedicado a este tipo de géneros y que lo han hecho de manera extraordinaria. Pero pues no sé por qué este tipo de género se asocia mucho más a varones. Y no es con el afán de desmerecer a ningún tipo de género ni nada por el estilo. Sin embargo, se cree dentro de la crítica general que, por ejemplo, el terror, el misterio, la ciencia ficción merece un poco más de elaboración. Un poco más, no sé, de elementos que se mezclen entre la realidad y la imaginación. Obviamente el romance, la poesía, sin duda, también requiere ese tipo de esfuerzo, ese tipo de conocimiento, algo bastante preciso, algo en lo que se tiene que trabajar mucho. Sin embargo, por algún motivo estos géneros tienen como que una calificación un poquito más alta. Y eso pues deja en desventaja a muchas autoras porque te asocian directamente con un género y además desmerecen ese género. Entonces, como les digo, todos los géneros para mí me parecen maravillosos y me parece que todos los escritores tienen que hacer un esfuerzo. Así que no se debería desmerecer a ningún género y mucho menos asociar un género a un sexo, ya sea masculino o femenino. Entonces, nada de eso debería hacerse. Bajo ese concepto de que se asocia mucho a los autores masculinos, a la ciencia ficción, terror, etcétera, etcétera, pues les cuento que se debe a una autora femenina, a una mujer, la inauguración del género de la ciencia ficción. Un género que ha ganado un montón de adeptos y que se ha desarrollado de diversas maneras y en subgéneros también muy variados. Entonces, ya que se asocia un género como este a los varones, pues qué sorpresa o qué casualidad, no sé, que la creadora, la inaugural de este género sea una mujer. Entonces yo creo que ese mérito no se le está dando adecuadamente a Mary Shelley. Es así que elegí esta autora para hablar hoy en el segundo capítulo de Leyendo Mujeres y espero que pues a partir de ahora se cambie un poquito esta visión en mis seguidores, en las personas que están viendo este video y que no sabían este dato, para que dejemos de asociar géneros a
a géneros literarios con géneros humanos, es decir, hombre-mujer. Entonces, dejemos de hacer eso y leamos al autor que leamos sin ese tipo de prejuicios, por ejemplo. Y como no podía ser de otra manera, pues elegí la obra maestra, es decir, la obra que inaugura en realidad el género, que es Frankenstein. Después hablaré un poquito de este libro, de la edición misma que yo tengo, pero primero vamos a iniciar con la autora misma. Mary Shelley Wollstonecraft fue una autora inglesa nacida en 1797 y falleció en 1851. Como les dije, ella fue la autora considerada hasta ahora inaugural del género de ciencia ficción con su obra Frankenstein o El moderno Prometeo, escrita solamente cuando ella tenía 20 años de edad. La vida de Mary Shelley fue un poquito conflictiva. Empieza ya bastante mal. Pasa que su madre, Mary Wollstonecraft, que también fue una escritora, filósofa y bastante precursora del feminismo, más o menos por la fecha en la que nace Mary, pues termina de escribir una de sus obras maestras, que fue The Vindication of Women's Rights, que todavía es considerada una de las obras clásicas del feminismo. Ella da a luz y a los pocos días, 3 días aproximadamente, empieza con una fiebre y es sucumbida hasta la muerte, técnicamente dejando en la orfandad a Mary y a su hermana a cargo de su padre. Su padre también, llamado William Godwin, nótese que Mary llevó el apellido de la madre y no del padre, pues era también un filósofo y político. Entonces, por su vida un poco agitada, él decide casarse nuevamente para que pues sus hijas tengan una madre que las críe. Mary, muy jovencita, empieza a seguir los pasos de su padre y de su madre. Ella tenía una particularidad, que cuando iban a visitar a la tumba del cementerio a su madre, pues ella como que se perdía ahí de la familia, se alejaba un poquito y se iba a leer ahí muy cerca a la tumba de su madre, en los jardines del cementerio. Esa era una peculiaridad que ella tenía y su padre la acompañaba, entonces tenían una relación bastante bonita. Entonces ella empieza a seguir sus pasos, empieza también a incursionar un poco en el mundo de su padre, de la política, y ahí conoce al que sería el amor de su vida. Este hombre se llama Percy Shelley. Ellos se enamoran casi de inmediato y pues por azares de la vida empiezan a tener una aventura porque él era un hombre casado, él estaba casado y tenía ya una familia. Incluso su esposa llega a estar embarazada. Viéndose envuelta en este conflicto, pues él decide hacer un viaje a Italia, a vivir allá. El padre de Mary sabe que ella está bastante enamorada de él y pues como que consiente que ella viaje junto a él a vivir a Italia. Además se lleva a su hermanastra menor para que los acompañe. Se dice que en este viaje además Percy conoce a Lord Byron, o bueno, creo que ya se conocen desde antes, pero están bastante inmiscuidos en esta vida en Italia, y Lord Byron habría sido el amante además también de la hermanastra de Mary. Entonces era como todo un revoltijo ahí. La esposa de Percy decide seguirlos a Italia, decide ir tras ellos, y ahí en varios conflictos, en medio de varios conflictos, de varias peleas, pues ella se suicida, se ahoga. Esto hace que la crítica sea bastante dura contra esta pareja, contra Percy y Mary, además porque ella habría quedado embarazada en este viaje de ellos dos a Italia. Al retornar de este viaje, ellos tienen que vivir un poquito confinados al ostracismo, al aislamiento, porque la crítica era bastante dura. Oye, la mujer del tipo se había suicidado y era evidente que fue por la infidelidad que él cometió junto a Mary, entonces ninguno tenía bastante fama. Sin embargo, la desgracia los persigue. El producto del embarazo de Mary, de ese primer embarazo, nace su primera hija, la cual nace prematura y tristemente antes de cumplir los 2 años de edad fallece. Entonces es un episodio bastante triste. Mary vuelve a embarazarse 2 veces, de las cuales una ni siquiera llega a término, es decir, su hijo fallece en el vientre y solamente uno de sus hijos llega a vivir hasta muy avanzada edad. Para terminar con las desgracias, bueno, ni siquiera para terminar, para continuar con las desgracias, pasa que Percy un día en un viaje en barco se ahoga en el mar y pues Mary queda viuda, porque ellos se habían casado 2 años antes. 2 años después de que la esposa de Percy se había suicidado, ellos deciden casarse y 2 años después
él pues fallece en alta mar. Un dato muy curioso es que del cuerpo de Percy, Mary decide guardar su corazón. Lo guarda envuelto en una hoja de un libro de poesía y lo mantiene ahí como una reliquia. También Mary hizo bastantes esfuerzos para poder publicar obras de su difunto marido, y esta labor continuó incluso con su hijo, que también se llamaba Percy. Sin embargo, la desgracia de Mary Shelley la acompaña hasta el último día de su muerte, porque se le diagnostica un cáncer cerebral, un tumor cerebral, más o menos cuando ella estaba bordeando casi los 50 años, y lleva casi 3 años de dificultades en la salud. Es víctima de muchas enfermedades infecciosas, de muchos casos incluso de parálisis nerviosas, etcétera. Entonces la vida al final de su camino de Mary fue una verdadera tragedia. Muere de una manera bastante dolorosa por el sufrimiento que le provocaba este tumor, y además a una edad bastante joven, a los 53 años nada más es que muere. Mary Shelley es conocida todavía como la precursora del género ciencia ficción, y la manera en que empieza a escribir, empieza este género, la verdad es muy peculiar. Ya había mencionado que dentro de sus círculos estaba Lord Byron. Lord Byron era un poeta, es considerado uno de los poetas más importantes de la poesía inglesa. Además que él tenía una personalidad bastante peculiar. Se dice que donde había un conflicto, donde había una excentricidad, estaba Lord Byron. Y sí, pues tuvo una vida bastante agitada, una vida un poco, no sé, alocada. Entonces, si te relacionaban con Lord Byron, definitivamente estabas metido en un escándalo. Entonces, esa era la peculiaridad de Lord Byron. Un día, cuando Mary Shelley solamente tenía 20 años, ellos estaban reunidos y pues como una especie de juego empiezan a leer cuentos de terror en especial, y hacen una apuesta, porque Mary recuerda un sueño que ella tuvo cuando tenía 18 años, en el cual se imaginaba un ser creado a partir de restos humanos, de cadáveres humanos, que podía cobrar vida. Entonces le cuenta esto un poco a Lord Byron, y pues hacen la apuesta de que si ella podía crear una novela a partir de esta idea. Y efectivamente la hace y crea una maravillosa novela que es Frankenstein. Sin embargo, esta no es la única obra de Mary Shelley. Ella también escribe otras novelas que también son muy conocidas en el medio también de ciencia ficción. Por ejemplo, está Valperga, está El último hombre, y una que a mí me gusta bastante que es Perkin Warbeck. Son novelas que le han dado la fama también a Mary Shelley, y también hace una especie de autobiografía que se llama Caminata entre Italia y la Alemania o algo así. Entonces son obras por las que la autora también es bastante conocida. Era inevitable no relacionar a Mary Shelley con el feminismo por su misma tradición familiar. Muchos estudios, incluso en la década de 1970, dijeron que la influencia que tuvo Mary Shelley en el feminismo es totalmente notoria, aunque no se haya ella declarado como feminista como tal. Pues muchas de sus novelas, en especial Frankenstein, inspiran mucho a buscar aspectos que ayudan al feminismo. Por ejemplo, el tema de la igualdad. Como vamos a ver, en Frankenstein se denota mucho la desigualdad que existe entre un ser creado por un predecesor. Esto hace referencia a lo que pasa, por ejemplo, en la tradición cristiana, donde se dice que la mujer deriva de la costilla del hombre. El hecho de que tú derives como parte del cuerpo de otro, pues te concede una posición de inferioridad porque eres creación del otro. Es más o menos lo que le pasa al monstruo de Frankenstein. También habla un poco del tema de que ella sentía culpabilidad por el hecho de que asociaba mucho la creación de un ser que al final termina pues muy dolido por sentimientos de amargura que le provocan su mismo creador. Esto porque ella había perdido a sus hijos, entonces relacionan un poco este aspecto. También el hecho de la sexualidad femenina que estaría reprimida, y ella lo representa en varias de sus obras. Entonces son cosas sutiles que por algunas podrían ser sacadas de los cabellos, pero es que Mary Shelley da para mucho, da para estudiarla bastante. Entonces yo creo que sí tuvo influencia en varios aspectos que, como decía incluso Virginia Woolf, pues muchas autoras buscaban de alguna manera sacar lo que llevaban dentro, expresándolo
pero tal vez no encontraban la manera adecuada para hacerlo. Entonces yo creo que va más o menos por ahí el tema del feminismo y Mary Shelley. Hablando ya del lleno de la novela que en esta oportunidad leí, bueno, esta para mí es una relectura, creo que ya la leí como 4 veces y me encanta. Frankenstein es una de mis novelas clásicas favoritas. El año pasado, buscando ahí en la feria del libro, encontré esta edición que fue bastante económica, quiero decir, no recuerdo bien el precio, pero sé que fue muy económica y por eso me llamó la atención también, porque no tenía una edición de Frankenstein como esta. La encontré por ahí y pues esta pertenece a Editorial Saldaña, que tengo que decirlo, es una editorial española, pero que se imprime en India, no sé por qué. Es un poco extraño. Esta ofrecía en cuestión una colección de 10 clásicos juveniles. A mí me llamó un poco la atención, además que el precio me parecía bastante económico y dije tal vez no están bien hechas estas ediciones. Así que solo elegí dos, esta Frankenstein y La Vuelta al Mundo en 80 días de Julio Verne. Sin embargo, ya que la tuve, ya que la leí, pues espero sinceramente que vuelva a la Feria del Libro este año y me voy a hacer con todas porque están muy bien hechas. Es una edición de tapa blanda, sí, que tiene una ilustración muy bonita en la portada. Estas hojas son esas que parece que son súper pesadas, parecen súper gruesas, pero son súper livianas y súper cómodo de llevar porque yo leo bastante en el transporte, entonces para mí eso es maravilloso. Además que tiene unas ilustraciones, no muchas, sí, pero tiene ilustraciones que son así medias a mano alzada, no sé, a mí me gusta mucho ese tipo de ilustraciones, así que pues la están viendo, no sé si la ven. Ahí está, entonces a mí me gusta, además que está súper completa la obra, entonces si las vuelvo a encontrar, voy a comprar las 10, en serio. Muy bien, ¿de qué va Frankenstein? Hay muchas personas todavía ahora que creen que Frankenstein es el nombre del monstruo, como lo muestran incluso en Hotel Transilvania. Pues no. En realidad Frankenstein es el apellido de Víctor, que es el creador del monstruo. Entonces el monstruo en realidad no tiene nombre. Es Víctor Frankenstein el que crea este monstruo. Víctor es un joven que ha crecido en un hogar bastante feliz, bastante acomodado en Ginebra. Ellos pues son una familia que además de Víctor tiene otros 2 hijos y adoptan una prima en realidad de Víctor porque su tío pues se casa con una segunda esposa y no quiere que su hija esté ahí porque puede que no sea la mejor crianza para ella y la manda a su casa y entonces pues en ese entendido ella crece con la familia de Víctor, pero ellos están destinados a casarse una vez que tengan la edad adecuada. Entonces Víctor es un chico que eventualmente va a la universidad y ahí descubre muchas cosas que él podía lograr hacer dentro de su potencial, todo orientado hacia la medicina, hacia la química, incluso a la alquimia. La obra empieza de una manera epistolar. Habla de un hombre que pues tiene el sueño de convertirse en marino, de alquilar una embarcación y pues ir por el mundo ahí viajando en su barco. Entonces le empieza a contar a su hermana mediante cartas cómo le está yendo en su proyecto. Le manifiesta que le gustaría tener un amigo con quien compartir este tipo de cosas. Y bueno, pues sí, a cualquiera le gustaría tener un amigo que comparta sus excentricidades también. Entonces un día de esos le cuenta que descubre un hombre que estaba por ahí vagando, persiguiendo a otro ser que ellos habían visto un día antes que tenía la forma de hombre, pero como que no parecía un hombre de verdad. Era mucho más grande, un poco diferente y tenía una actitud bastante hostil por la forma en que ellos lo vieron incluso pasar súper rápido. Este hombre que encuentran todo angustiado por perseguir a esta otra criatura es Víctor Frankenstein, de quienes hablaba. Y entonces le empieza a contar a este marino cuáles son los motivos que lo llevaron a este lugar y qué es lo que está haciendo en ese momento. Y así es como se empieza a contar su historia. Pues básicamente una vez en la universidad Víctor descubre, o más bien da rienda suelta a sus deseos de descubrir la forma de dar vida. Lo que él hace es emprender un proyecto para dar vida a una criatura que él cree, a una criatura capaz de vivir en su mundo. Cuando lo logra, su sorpresa es totalmente contraria a lo que él pensaba que podía hacer. ¿Por qué? Porque él usó cadáveres humanos para moldear la criatura y lo hizo de una forma que proporcionalmente era mucho más grande que lo normal, lo estándar, porque pues él tenía que unir piezas anatómicas bastante pequeñas
que dada su tamaño, pues era muy difíciles de unir, entonces tuvo que ampliarlas. Entonces creó una criatura humanoide bastante grande. Él lo abandona técnicamente, ni bien lo ve vivo, porque considera que ha creado algo monstruoso, algo que no puede creer que haya salido de él, de su idea. Entonces considera que es algo horroroso y huye. Y pues se da cuenta que el monstruo ya no está y piensa que su vida puede seguir sin este. Sin embargo, cuando va pasando el tiempo, empiezan a ocurrir desgracias dentro de la familia de Víctor que lo obligan a volver a Ginebra desde la universidad y darse cuenta que estas desgracias están siendo provocadas por este monstruo que él ha creado. Un día lo encuentra básicamente y se ponen a hablar. Él descubre que este monstruo ha desarrollado la capacidad del habla y del pensamiento además, y entonces le empieza a contar el monstruo a su creador todas las vicisitudes que ha tenido que pasar a lo largo de 2 años aproximadamente que han estado alejados. Se va dando cuenta que la desprotección que le ha otorgado su creador al monstruo pues ha sido la que lo ha llevado a una serie de desgracias, dentro de las cuales está por ejemplo el rechazo de toda criatura que se ponga enfrente de él, a pesar que él empieza a desarrollar sentimientos por incluso algunas personas, pues todos lo consideran un monstruo. Todas estas situaciones llevan a que la criatura, además de monstruosa en apariencia, también se convierta en un monstruo en actitud. Empieza a ser asesino, empieza a causar daño a más personas y lo que quiere también es la venganza, porque le dice a su creador que por su culpa es como está solo, está confinado al odio, al rechazo y lo culpa de todo esto y le pide una compañera después, le dice que para alejarse, para que pueda él hacer su vida y dejarlo en paz a Víctor, pues que le crea una compañera para que no se sienta tan solo y tenga también la oportunidad de ser amado y de amar. Víctor acepta ahí como que a medias, como que muy, no sé si... Sin embargo, se da cuenta antes de terminar su proyecto que está cometiendo de nuevo el mismo error de crear un ser como este y que nada le garantiza que esto vaya a traer la paz a su vida, a su familia, a su entorno. Y entonces el monstruo, bajo la ira y el sentimiento de venganza, pues empieza a cobrarse todos estos hechos con personas en especial que Víctor ama profundamente y empieza toda una catástrofe y una serie de hechos bastante dolorosos para Víctor y para su familia. La obra de Frankenstein es motivo de varios análisis, partiendo del hecho, por ejemplo, de que el monstruo no tenga nombre. Esto señala un sentimiento de abandono, de orfandad, que es lo que siente el monstruo respecto a su creador, porque nunca le dio un nombre. Y pues se trata de asimilar esto con la humanidad misma, que se siente en un total abandono, en una total orfandad frente a su creador. ¿Por qué se llama el moderno Prometeo? Bueno, pues en la mitología griega, Prometeo era un benefactor de la humanidad. Él estaba muy en favor de la humanidad y creía que la superioridad de los dioses no estaba justificada. Entonces, varias veces ayuda a la humanidad incluso a burlar al mismo Zeus. En una oportunidad, incluso Zeus decide quitarles el fuego a la humanidad en forma de castigo. Sin embargo, Prometeo hurta el fuego del palacio de Zeus y se lo lleva a la humanidad. Por este y muchos hechos más, Prometeo es castigado en varias ocasiones por varios dioses griegos. Sin embargo, en esta versión vemos que no es el creador el que castiga a Prometeo, sino es su propia creación. Es decir, el monstruo se rebela contra su propio creador y lo castiga por la falta de benevolencia que tuvo el mismo creador de darle vida y dejarlo a su suerte, sin importarle los sentimientos o las actitudes que él podía desarrollar y el sufrimiento que eso le trajo. La obra también se presenta como una crítica bastante dura contra el desarrollo tecnológico y científico. Muchas veces no medimos las consecuencias de lo que estamos creando, de lo que estamos innovando, y esta creación pues puede volverse en contra de nosotros. Y si nos damos cuenta, en la ciencia ficción este es un tema bastante recurrente y es aquí el origen donde se encontró en una escritora de solo 20 años
que pudo hacer una de las mejores novelas de toda la historia y que es referencia, y yo creo que será referencia siempre de la ciencia ficción. Entonces, en conclusión, yo recomiendo a Mary Shelley, por supuesto, en especial Frankenstein. Frankenstein es para leerla 1.000.000 de veces, una y otra vez. Uno puede pasarse la vida leyendo Frankenstein porque cada vez puede encontrar un poquito de filosofía, un poquito de ciencia, un poquito de ética, etcétera, varias cosas que engloba esta novela. Lo que sí no me gusta son más bien las adaptaciones. Esta, por ejemplo, que es una de las últimas del cine, es horrible. Para empezar, el monstruo es horrible. No, parece un mono sacado de uno de esos juegos de electrónicos. La casa del terror, algo así. Es horrible el monstruo. No es tan feo. No es tan deforme el monstruo que se plantea en la obra. Además que se inventa personajes. Este tipo, creo que se llama Igor, que es interpretado por Daniel Radcliffe. 2 hours later. Radcliffe. Déjà vu. Ya saben que ese actor no me gusta para nada, entonces en esta película también me parece que lo hace de la patada, entonces no me gusta ese tipo de adaptaciones. Las adaptaciones de teatro sí que son muy buenas, son mucho mejores que las de cine. Hasta ahora no he visto una adaptación de cine bastante aceptable de Frankenstein. Siempre se inventan cosas como amoríos, personajes que no existen en realidad en la novela. Yo no sé por qué pueden ser un poquito más fieles. Ya les dije, no es que se tenga que ser exactamente como el libro, pero por lo menos no te alejes tanto y no le agregues cosas que son insulsas y que no aportan nada a la trama. Hasta aquí dejo el video de hoy, espero que les haya gustado, espero me perdonen mi descuido de no haber subido este video antes. Y como siempre les dejo todas mis redes sociales linkadas en la parte de la descripción del video. No se olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo un nuevo video. Y nada, yo los espero en un próximo video. Chao, chao.